Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez. Así que vamos a comenzar ahora. Damos la bienvenida a cada uno de los presentes, bueno, esperando que se escuche bien. Saludar a Dayana, nuestro pastor Ezequiel Barriento, un gusto tenerle, pastor, nuevamente. Nuestro hermano y amigo Ezequiel Barriento, hermanita Ana Peñalillo, hermana María Eugenia. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, hermano Ismael. Bendiciones, amén. En esta tarde pues vamos a comenzar en esta hora y vamos a hacerlo en el poderoso nombre del Señor Jesús. Así que les invito a que nos acompañen en esta oración, en el nombre de Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, delante de ti, Señor, estamos aquí agradecidos, Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contento, Dios de la gloria, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, maravilloso, Señor, porque son muchas tus grandes maravillas, Señor Jesucristo, porque tu misericordia es eterna, Señor. Cómo no estar contentos contigo, Dios de la gloria, si tu día a día, Señor, a cada instante estás, Señor, protegiendo a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Ruego ahora en este momento, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te lo ruego, que nos dirijas, Señor, conforme a tu bondad y a tu amor. Danos entendimiento, Jesús. Danos discernimiento de tu palabra, Señor. Queremos conocer tu palabra, queremos comprenderla, Jesús. Ayúdanos a entender cada día más tu palabra y ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que de ti aprendamos, Señor, a través de tus sagradas escrituras. Bendice a mis hermanos que se han conectado, Señor. Ayuda a aquellos que se van a conectar y también derrama de tu misericordia sobre los que puedan escuchar este mensaje mucho tiempo después, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y sea toda la honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús, Dios de los cielos. Bien, hermanos, a manera de introducción, hermano Ismael, el día de hoy seguimos hablando del profeta Isaías. Amén. Conocido también como el profeta mesiánico. Creo que fue uno de los profetas que más habló acerca del Mesías. Y la idea es que en esta hora vamos a estudiar acerca de las principales profecías, o vamos a hablar acerca de las principales escrituras en Isaías que hablan acerca del Mesías. Así que de partida, amén, vamos a comenzar con una muy conocida por todos, hermano Ismael. Vamos a Isaías capítulo 9, aleluya. Usted sabe qué versículo, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a comenzar con esta cita. Correcto. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre se llamará maravilloso, consejero, el poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz. Amén. Con esta cita, gloria a Dios, damos inicio en esta hora. Aprovecho de dar la bienvenida a nuestra hermana Marisa Alarcón, que nos acompaña una vez más. Un gusto tenerla, hermano. Estamos comenzando recién, hablando acerca de el profeta Isaías, específicamente sobre las profecías mesiánicas, es decir, todas las citas bíblicas que vamos a encontrar en Isaías que hacen mención o referencia del Mesías. Amén. Y partimos con Isaías capítulo 9. A manera de preámbulo, hermanos, gloria a Dios, a manera de preámbulo, amén, decirle que el profeta Isaías habló bastante del Mesías, y yo creo que no por casualidad, amén. De hecho, en este versículo que leímos, hermano Ismael, yo me imagino a Isaías escuchando estas palabras del Señor, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado. Amén. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Yo me imagino que Isaías estaba así esperando que el Señor le dijera cuál era el nombre. Amén. Pero como dice su palabra, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Era necesario que el Señor lo hiciera de esta manera. Era necesario que no fuera específico con respecto al nombre, sino que hablara de sus atributos. Y aquí vamos a encontrar los principales atributos, amén, de el Mesías. Hermano, como ya usted y yo sabemos, ya la profecía del Mesías se cumplió. Lo sabemos, ¿verdad que sí? Se cumplió, amén, en Mateo capítulo 1, se cumplió hace más de 2000 años atrás, se cumplió porque el Señor Dios Todopoderoso ya se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Ya esto se cumplió, amén. Sin embargo, a manera de estudio, nosotros estamos hablando de estas profecías que sucedieron alrededor de 600 años antes de que pasara. Muchos años. Hace harto tiempo, ¿verdad que sí? Si sumamos esos 600 a los 2000 que tenemos ahora, estamos hablando de casi 3000 años que hay entre el profeta Isaías y nosotros. Sin embargo, aquí está la palabra de Dios vigente todavía para el estudio, para que nosotros comprendamos de la hermosura de nuestro Dios y de cómo Él preparó este plan tan precioso desde la antigüedad. ¿Sabe que esto comenzó cuando el Señor le dijo a la serpiente antigua, le dijo que, hablando con la mujer también, le dijo que la serpiente la iba a herir en el calcañar, pero que de la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza? Y creo que ese fue el primer versículo en la Biblia que hace mención acerca de lo que iba a suceder muchísimos años después. Amén. El Señor en su infinita sabiduría todo lo sabe. Amén. Recordarles, hermanos, que en cualquier momento ustedes tienen la libertad de participar. Acá me acompaña mi hermano Ismael, igual el pastor. Si en cualquier momento, yo sé que también tiene bastante conocimiento acerca de lo que es las profecías mesiánicas que se encuentran en Isaías, hermano Ezequiel, cualquier hermana que quisiera acotar algo, señalar algo o preguntar, amén, siéntase con total libertad. Vamos a entrar en materia, hermano Ismael. Estábamos hablando un poco acerca de la introducción con respecto a Isaías, con respecto a ese momento quizás tan maravilloso cuando Dios le dice, y el principado sobre su nombre será llamado, amén, y llamará su nombre, y aquí empiezan los atributos. Nosotros vamos a darnos cuenta que en Isaías, referente al Mesías, vamos a encontrar principalmente, hermanos, vamos a encontrar tres cosas muy particulares, que era el nacimiento del Mesías, amén. La otra es, hablando del siervo, no sé si recuerdas cuando hablamos de las 4 canciones del siervo, el siervo sufriente. El siervo sufriente que se menciona en Isaías ya habla del Mesías adulto, todo lo que tenía que padecer, todo lo que tenía que sufrir. Y en tercer lugar, hablando de las profecías mesiánicas en Isaías, vamos a encontrar acerca de el rey triunfante. Amén. Entonces, en base a esto vamos a ir comenzando el día de hoy, hermano. Vamos primero a comenzar con lo que es el nacimiento virginal. Mi hermano Ezequiel tenía por allí un tema con respecto a lo que significa virgen para los judíos, o en el Antiguo Testamento, o en el hebreo. Amén. El hermano Ezequiel señalaba a manera de pregunta un poco acerca de esto. ¿Qué es lo que significa virgen? Amén. ¿Qué es lo que significa en este sentido? Todos. ¿Aló? Sí, hermano, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que la semana pasada hice entrever esto y
porque el término virgen, yo no sé si pudieron encontrarlo desde el hebreo, desde el griego, tenía un significado que para los judíos lo interpretan como mujer joven, no como mujer pura en ese sentido, de que no haya estado con ningún varón antes, sino lo interpretan como una mujer joven. Dicho de otra manera, una mujer joven, no sé, 20 años, 18 años. Incluso hay un apócrifo que menciona que María tenía 16 años. 16 años cuando empezó y fue resguardada por ángeles. El protoevangelio de Santiago, me parece, y el evangelio de María. Me parece que sale algo relevante. Y señalan que María fue resguardada por ángeles y fue criada por ángeles y tenía a lo menos 16 años más o menos para cuando ella conoció a Dios, cuando el ángel se le apareció. Lo otro es que los judíos la tratan de adúltera a María, de mujer adúltera, y que por lo tanto Jesús no podría ser el Mesías. Esa es la interpretación que ellos sacan desde su ignorancia y desde su arrogancia también. Hablemos de arrogancia, porque ellos son arrogantes con respecto a lo que tienen y celosos. Eso, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Ezequiel. Sí, bueno, precisamente estábamos viendo ese tema y lo que vimos fue eso, de que la palabra virgen, hablando de su significado en hebreo, hace referencia también a lo que sería una mujer soltera o una mujer joven, recordando también quizás las costumbres que hay en Oriente, aún en la actualidad. Cuando se dice, mira, mi hija te va a casar con tú te vas a casar con aquel, como que se organizan, se planifican, aún desde edad muy temprana y aún en la actualidad se pueden ver niñas de 12 años, 14 años siendo casadas. Amén. Por lo tanto, no es de extrañar que esta palabra virgen hebrea haga referencia no solo a una mujer joven, sino a una mujer soltera, así como que menciona o implica las dos cosas. Dependería también quizás del contexto en el que se diga, porque si vemos lo que dice en Isaías capítulo 7, quizás allí se está hablando más que de joven, se está hablando del hecho de que no había estado casada, de que no había estado con ningún hombre. Amén. Da cómo a entender eso, hermano Ezequiel. Sí, pues estamos analizando el capítulo 7 de... Eso mismo iba a decir. El capítulo 7 habla de una mujer de la cual vendría el Mesías. Y la traducción del hebreo, ellos prefieren traducirlo mujer joven o mujer soltera. ¿Cómo lo dice allí? Y en el versículo 7, versículo 14 dice, por tanto, el mismo Yahweh os dará señal, mirad, una virgen tendrá un hijo y dará a luz un hijo cuyo nombre es Emmanuel. Amén. Esta es la traducción de traducción etíope. Dice virgen igual. Nosotros aquí tenemos también quizás disponible otra versión. Por ejemplo, una versión un poco más antigua, ¿no? Más antigua. Hay una versión que es esta versión, a veces un poco más textual. El verso 14 del capítulo 7 dice, por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Igual dice virgen. Podemos compararla también, hermano, con otra versión. Esta versión de Dios habla hoy también a veces un poco más textual y lo dice de esta manera, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Aquí está, ¿ves? Ahí, hermano Ezequiel, está un poco lo que estábamos mencionando acerca de la definición de virgen
haciendo referencia a una mujer joven. ¿Cuál es la versión? Esta versión es la de Dios habla hoy. Ya. Esta versión de Dios habla hoy quizás es un poco muy literal o en cuanto a las traducciones. Es bueno igual tenerla como referencia por algunas traducciones de palabras. Por ejemplo, en este caso, esta virgen lo está traduciendo como joven. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Entonces, teniendo como referencia eso, una definición de lo que sería virgen, en otras palabras, también, hermano Ezequiel, según las interpretaciones hebreas, también tiene ese contexto, también tiene esa aplicación de hacer mención de una mujer que no ha conocido varón. Tiene como esas dos o tres acepciones: una mujer joven, una mujer soltera que no ha conocido varón. Parece que virgen también es comparada con pureza. La palabra virgen también es referente o hace referencia a pureza. Se dice en el Nuevo Testamento, cuando hablan de las 10 vírgenes, hablan de mujeres santas, de mujeres puras. Habla de pureza. Amén. También tiene esa acepción. Entonces, lo que nos está dando a entender a través de lo que estamos viendo es que el Mesías iba a llegar a través de una mujer que fuese pura, una mujer que fuese santa, es decir, apartada, reservada, pero que a su vez iba a ser joven, que también no había conocido varón, porque se supone que al conocer varón pues ya perdería, quizás en cierta forma perdería pureza, ¿cierto? Entonces se entiende de esta manera, hermano Ezequiel, analizándolo desde diferentes puntos de vista. Lo que sí nos deja claro Isaías es que el nacimiento del Mesías tenía que ser a través de una virgen. Allí en Isaías 9:6, la que leímos al principio. Ajá. Leo. Por favor. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Amén. Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Entonces allí comenzamos a hablar de lo que es hijo. Amén. Hermano Ezequiel. Sí, ¿cómo contrarrestar, por ejemplo, la interpretación mitológica? La interpretación mitológica, porque aquí ya entramos un poquito en detalles. Porque Zeus también era hijo de un dios, ¿cierto? Tamuz era hijo de un dios. Entonces aquí viene el ataque de los judíos, porque ellos interpretan esto como una interpretación mitológica. ¿Cuándo entró el misticismo mitológico aquí? Cuando Roma interviene en la Biblia. Uh-huh. Cuando Roma deja la Trinidad. Cuando entra la Trinidad, interviene en la Biblia y ellos contrarrestan esta interpretación, porque para ellos no es razonable. Para ellos no es razonable, no le cabe en la mente de que ese Dios que abrió el Mar Rojo, que hizo tantos milagros, vaya a nacer o vaya a generar vida a través de una mujer que no conoció varón. A ellos no les cabe en la mente. El creador de la vida. Es que eso ya es tremendo. Es que es un milagro que no cabe, la ciencia no lo admite. No cabe en la cabeza. Solamente un hombre de fe y que tenga mucha fe, que tenga la experiencia con Dios, que tenga certeza de lo que sabe y lo que lee la Biblia, ¿cierto? Pero así los judíos tratan a María como una mujer adúltera que engañó a José y que hizo pasar a Jesús como el Mesías, y que el mismo Jesús tenía el síndrome del mesiánico, y que lo demás que interpreta la historia bíblica cristiana está interpretado como una pequeña pincelada de mitología, porque ellos dicen, así como Tamuz nació de Semiramis, así como Hércules nació de Zeus, así también Jesús nació de un dios mitológico. Ellos creen que es invención mitológica.
Entonces, ¿cómo contrarrestar eso, hermano? Porque yo sé que Zeus murió, o sea, que todos esos personajes no existieron. Sí, Pero son personajes ficticios. Entonces habría que ir a ver el Jesús histórico, las fuentes del Jesús histórico. Y ahí tendríamos que ver a Flavio Josefo, por ejemplo. ¿Qué es lo que él dice? Lo que pasa es que el tema también está, Ezequiel, en que el judío, el ortodoxo, el judío como tal, no reconoce a Jesús como Mesías. Y allí es donde está el problema. No es que quizás duden en la capacidad de que Dios pueda manifestarse en carne, sino que para ellos todavía no lo ha hecho. Yo lo No, requisito. todavía no lo ha hecho. O sea, según los judíos, Jesús no era el Mesías, o sea, no fue el Mesías. Por- Sí, pero ¿cómo contrarrestar eso? ¿Cómo puedo decirle yo al judío de que Zeus existió o no existió? Zeus existió, ¿no? No, po. No, Zeus no existió. Zeus es una mitología, es decir, algo ficticio. ¿Tamuz existió o no existió? Tampoco. Es que ¿Tamuz existió o es un invento? También es inventado. Es parte de la mitología. ¿Y Jesús? En cambio, Jesús es evidente que existió, porque de hecho nosotros vivimos en el año 2024 después de Cristo. No, indudablemente Jesús existió. El problema está en que ellos no le reconocen como Mesías. Ahora, ¿cómo hacer que el judío reconozca a Jesús como Mesías? La Biblia me dice que no es del que quiere, que no es del que corre, Dios tenga sino de Dios que tiene misericordia. Acuérdate también que el pueblo judío también está cegado, o sea, está vendado, mejor dicho. El pueblo judío está vendado y son pocos, porque si hay, yo incluso llegué a conocer uno, un judío que aceptó al Señor Jesús, lo entendió, tuvo revelación y llegó a la iglesia del nombre de Jesús. Y son contados, pero igual son quizás un número bastante poco en relación a la gran cantidad de judíos que existen. Pero no es secreto para nosotros como cristianos saber que los judíos están vendados en ese sentido. Dígame, hermano Ezequiel. Sí, yo sigo insistiendo el hecho de que yo pueda confrontar a un judío y enseñarle, presentarle a Jesús, porque Sí. hay judíos que reconocen a Cristo como Sí, el claro. Mesías, los Claro. hay, y son judíos occidentales más que orientales. Por ejemplo, si yo voy a un judío askenazi, un judío diferente que va por la línea de sefardita, el judío oriental, ese judío askenazi, me dice a mí de que la Torá prohíbe los sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo es posible que el cristiano acepte el sacrificio humano de Cristo si la Torá lo prohíbe? Son una de las tantas excusas que sacan ellos Sí, para claro. ver a Jesús como ajeno. Y lo otro, ¿cómo puede un Dios serse hombre si la misma Antiguo Testamento dice que Dios no puede ser hombre para que mienta? No También lo sacan. dice que no es. No es hombre. Entonces, ¿cómo yo puedo? Porque si bien la mitología es invento de hombre, pero empezó por algo. Pues, estudiamos el origen de Babilonia y cosas que estuvimos estudiando, hermano Jackson, estuvimos estudiando con Nimrod, ¿cierto? En Sí, Génesis claro. 2, Nimrod existió. Correcto. Lo que viene después, se casó con Semiramis, tuvieron un hijo Tamuz. Semiramis mató a Nimrod, dice la historia de Babilonia. Semiramis mató a Nimrod y hizo pasar a Tamuz como la reencarnación de Nimrod. Eso es lo que hizo Semiramis. De ahí en parte la mitología, en adelante empiezan a formarse los dioses, la Sí, reencarnación. porque le meten cosas que ya se escapan de la realidad. Exactamente, entonces, pero partió por algo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, bíblicamente, porque lamentablemente muchos gentiles están cayendo en la creencia de, por ejemplo, los judíos mesiánicos? Los judíos mesiánicos ya no aceptan la naturaleza divina de Cristo. Los judíos mesiánicos son como testigos de Jehová.
Porque los testigos de Jehová no aceptan la naturaleza divina de Cristo para Sí, Cristo claro. solo. Dicen que es un profeta o algo así. Exactamente, Dios más pequeño. exactamente. Sí, bueno, Bendiciones. hay varios argumentos, hermano Ezequiel. Hay varios argumentos que puedes usar. Por ejemplo, si bien es cierto, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, dice que no es hombre. No dice que no puede manifestarse como hombre. Dice que no es hombre. Y Dios no es hombre. Dios no es hombre. Amén, eso lo sabemos. El Señor es espíritu, dice su palabra. Sin embargo, eso no quiere decir que en un momento específico de la historia Él no pueda manifestarse de la forma en la que lo hizo, y de hecho lo va a volver a hacer. En su segunda venida Él va a volverse a manifestar como hombre, porque Él va a reinar sentado desde Jerusalén. Entonces, allí también tenemos ese tema. Aprovecho para darle la bienvenida a mi hermana Teresa, a Níger y a Nancy. Amén. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Estamos conversando acerca de las profecías mesiánicas que están específicamente en Isaías, pero sin embargo tenemos que tocar alguna otra parte de la Biblia porque necesitamos entender bien la palabra del Señor. Hermano Ezequiel, ¿iba a decir algo más? Sí, pero prosigamos, porque si no Ya. vamos a estar estancando. Sí, entonces, como te decía, hay varios argumentos que se pueden utilizar en este sentido. Por ejemplo, como eso de que se puedan aceptar o no aceptar sacrificios humanos. En la Torá aparece cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Un sacrificio humano, y Dios se lo pidió a Abraham, y Abraham lo iba a hacer, solo que en el momento justo, en el último instante, le dice detente. Pero allí estaba Dios pidiéndole a Abraham un sacrificio humano. Ese puede ser un ejemplo que puede utilizar también cuando hables con este tipo de personas. La otra es que, bueno, comparar. No sé si ellos te aceptan el Nuevo Testamento, porque estamos ahora con la parte del nacimiento virginal del Mesías. Estábamos hablando de que el Mesías tenía que venir de una virgen, está estipulado, Isaías 7:14. Por tanto, una virgen dará luz, o una joven estará encinta, dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero vamos a Mateo, porque Mateo dice todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Si no me equivoco, en Mateo capítulo 1, vamos nosotros como a encontrar el cumplimiento, y no solo el cumplimiento, sino también la referencia. No sé si es Mateo 1 o Mateo 2. Sé que el pastor está por allí, amén, con ganas de participar también. 1:19. Amén. ¿Sí? Dice más abajo, en el versículo 22, en adelante, por favor. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por Yahweh por medio del profeta, diciendo: mirad, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, cuya interpretación es: nuestro Dios está conmigo. Amén. Entonces, si te fijas, si ustedes se fijan, en este versículo claramente lo está casando con Isaías 7:14. Porque dice desde arriba: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, y narra todo el acontecimiento, todo lo que sucedió durante el nacimiento del Señor Jesús. Amén. Habla acerca de cómo se sintió José, de que el ángel le habló a José. Amén, gloria a Dios en las alturas. Luego, más adelante, vemos cuando en el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. Y ahí dice Jesús. Ahí lo dice claramente, porque ya en ese momento, cuando se escribe este libro de Mateo, pues ya había sido revelado el nombre que es sobre todo nombre. Ya había sido revelado el nombre. Amén. Luego dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y allí viene cuando lo casa, lo une con Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta Isaías, cuando dijo, y nos lleva para Isaías 7. Ahora, si el problema está en que quizá ellos no te van a reconocer el libro de Mateo, no lo van a aceptar, pues ahí sí está difícil que reconozcan al Señor Jesús como Mesías. Pero cuando nosotros conversamos con cualquier persona, podemos fácilmente relacionar Isaías capítulo 7, versículo 14, con Mateo capítulo 1, verso 22, bueno, desde el verso 18 en adelante, y entender que esta profecía que hablaba en Isaías, aleluya, se cumplió acá en Mateo capítulo 1 y creo que en Lucas capítulo 2, pero no sé si Lucas 2 hace referencia a Isaías. Lucas 2 desde el 1 al 7, amén. Entonces, de esa manera nosotros estamos en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde nos habla de un nacimiento virginal. ¿Qué dice Lucas capítulo 2? Sucedió en esos días que salió el decreto de César Augusto que todo el mundo debía pagar impuestos. Esta contribución fue establecida por primera vez cuando Urinev fue gobernador de Harán. Todos fueron a pagar impuestos, cada uno a su propia ciudad. Y José salió también de Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia a la ciudad de David, que se llamaba Betlem, porque era de la casa del linaje de David, para pagar impuestos con Miriam, su mujer que había desposado y que estaba encinta. Entonces sucedió que mientras estaban allá se cumplieron los días en que debía dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un bucaque, una tienda, un tabernáculo, porque no había espacio para ellos en la posada. Hasta llega el 7. Amén. Entonces en Lucas no tenemos referencia a Isaías, pero en Mateo claramente tenemos la referencia a Isaías capítulo 7, versículo 14, que es el primer versículo que estamos analizando en esta tarde, amén, acerca del nacimiento virginal. Había quedado claro y había quedado estipulado que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen, y lo primero que analizamos fue la palabra virgen, qué significa su concepto, y lo analizamos, amén. Llegamos a la conclusión de que su significado pues varía dependiendo del contexto, pero nos da una idea de lo que en realidad estaba diciendo el profeta Isaías cuando escribió la palabra virgen, en la cual hace referencia a una joven, a una mujer joven o soltera o que no había conocido varón. Amén. Habla de pureza, amén, habla de santidad, amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida también a Llano, que se nos ha incorporado. Bendiciones y bienvenido. Estamos hablando acerca de el profeta Isaías y, aleluya, todas las profecías relacionadas con el Mesías, todas las citas bíblicas, o por lo menos hasta donde podamos llegar hablando acerca de el Mesías. Hermano Ezequiel. Dios bendiga a Jano. Él es Alejandro Valenzuela, es colega, es profesor y fue compañero mío en la universidad. Así que le doy un abrazo desde aquí y gracias por conectarse y participar con nosotros. Lo otro, hermano Jackson, Amén, que se recalca mucho, porque Pablo habló mucho del sacrificio humano, de los que los judíos no aceptan, porque los judíos no aceptan que haya sacrificio humano, porque la Torá, la ley de Moisés, lo prohíbe. Entonces no aceptan que Cristo haya sido sacrificado. Para ellos en su mente no aceptan. Entonces, ¿cómo ellos atacan el argumento del apóstol Pablo? Ellos dicen lo siguiente: Pablo nunca existió. Ese es el argumento de los judíos. Pablo nunca existió. Pablo es invento del romanismo, de los romanos, de Constantino, ¿ya? Entonces Pablo no existió, y nos preguntan, pues nos confrontan y nos hacen: búscame una evidencia histórica, búscame al Pablo histórico, porque ellos reconocen a Mateo, el Mateo histórico, el Lucas histórico, reconocen a Juan, el Juan histórico, pero el Pablo histórico, ese es el que tenemos que ver también. Tenemos que ver si
buscar alguna evidencia por ahí, porque hay muchos historiadores, en Tertuliano, en los mismos romanos salen ahí con su... Hay bibliotecas, la biblioteca fenicia, bibliotecas babilónicas que hablan de la evidencia de la veracidad de la Biblia. ¿Ya? Y tenemos Flavio Josefo, el historiador, que habló de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos evidencia histórica de que existieron. Hay personajes que sí existieron, pero a Pablo tenemos que también ver apologética y tratar de ver ahí. No está el hermano Gregorio, lamentablemente, porque él también podría haber hecho Sí, vale. eso. Gracias, hermano Jackson. El hermano Gregorio también se maneja un poco en el área. No, con respecto a Pablo, probablemente el calabozo o la prisión donde estuvo cuando le escribió a Timoteo. En estos días lo vi por allí en un video, esa prisión donde estuvo Pablo cuando le escribió a Timoteo encarcelado. Esa quizás sea una evidencia histórica de ese Pablo histórico, hermano Ezequiel. La iglesia que se hizo en Filipos, igual en la ciudad de Macedonia, igual. Sí, son evidencias históricas fuera de la Biblia. Sí, claro. Bien pudiera ser. De hecho, la misma muerte de Pablo no está registrada en la Biblia, pero históricamente se conoce la muerte de Pablo. Claro, decapitado, exactamente. Sí. Bueno, continuamos. Estábamos entonces analizando Isaías 7:14, Isaías 9:6. Son los dos versículos que nos hablan de un nacimiento, nos hablan de un hijo, nos hablan de un niño, ¿verdad? Vamos nuevamente con Isaías 7:14, el cual dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y Isaías 9:6 dice, porque un hijo nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. Entonces allí es cuando nosotros escuchamos quizás por primera vez ese término de hijo, o ese título, o ese atributo de hijo, el cual nosotros entendemos que ese título fue otorgado a la carne, ¿cierto? Porque todo lo que nace, todo lo que sale de una mujer es hijo, ¿verdad? Por lo tanto, al nacer ese niño, ese hijo, pues obviamente iba a llevar ese título que nosotros entendemos, título es otorgado a la carne, que fue la que nació, no lo que estaba dentro de esa carne, porque Dios es eterno, es desde siempre y es hasta siempre. Y como Dios mismo era quien estaba en Jesús, amén, como lo dice la palabra de Dios, no sé si vamos a utilizar otra referencia, quiero irme de una vez al Nuevo Testamento, vamos a la unicidad, aleluya. Pero bueno, hermano, para no salirnos del tema, amén, ustedes saben, aleluya, que Dios mismo era el que estaba en Jesús, amén, reconciliando consigo al mundo, dice su palabra, amén, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, amén, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, el título de hijo fue otorgado a lo que nació, es decir, a la carne. Dios no nació, Dios es eterno, ha sido desde siempre y será hasta siempre. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Quien nace es la carne, por lo tanto el título de hijo se le otorga a la carne. Hermanos, quedó claro que tenía que ser de esta manera el nacimiento del Mesías, nacimiento virginal. Vemos allí la profecía, Isaías 7:14, vemos el cumplimiento, Mateo capítulo 1, versículos 18 en adelante. Amén. Vamos a ir avanzando porque también vamos a analizar muchos atributos o títulos que son mencionados acerca del Mesías, el carácter del Mesías, muchas de las cualidades y características del Mesías en Isaías. Sé que en el Antiguo Testamento, hermano Ismael, hay alrededor de 300 profecías que hablan del Mesías.
en todo el Antiguo Testamento, pero en esta oportunidad estamos estudiando el libro de Isaías, Siempre tiene que concordar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. con el Nuevo No Testamento. abrir la Biblia de la mitad, pum, pum, y empezar a leer, por si no el entendimiento. Amén. Sobre todo las profecías que ya han sido cumplidas, es interesante que los veamos en las Escrituras. Vamos a encontrar a un Señor Jesús hablando y diciendo, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta y la referencia. O el mismo escritor del Evangelio diciendo, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y así nosotros vamos a darnos cuenta de que son profecías que se iban cumpliendo. Amén. Por ejemplo, el Señor Jesús sentado sobre un pollino a la entrada de Jerusalén, la entrada triunfal. Esa también era una profecía que tenía que cumplirse y se cumplió. Un pollino, exactamente. Amén. Esta primera parte dijimos que era el nacimiento del Mesías, que tenía que ser un nacimiento virginal. Vamos a la segunda fase, que es el siervo sufriente. Hay, digamos, una forma en la que se distribuye el libro de Isaías y se habla acerca de las 4 canciones a el siervo sufriente. Vamos a Isaías 53, vamos a deleitarnos con este capítulo 53. Vamos a leerlo completo, hermano Ismael. Vamos a deleitarnos con este capítulo 53. Aquí hay poesía, hermano. Aquí hay una bella escritura. Hay una fuerte descripción. Hay tristeza, hay dolor, hay amor, hay misericordia. Este capítulo 53 vamos a analizarlo o vamos a leerlo completo, hermano Ismael, y después vamos a comenzar a hablar acerca de ello. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se revela el brazo de Yahweh? Porque crecerá delante de él como una planta tierna y como una raíz de un suelo seco. No tendrá presencia ni hermosura, y cuando lo veamos no habrá belleza en él. Para que lo anhelemos, es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de aflicciones y familiarizado con el dolor, que escondimos nuestros rostros de él. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él ha llevado nuestros dolores y ha soportado nuestras penas. Sin embargo, lo consideramos herido por Elohim y afligido, porque él fue herido por nuestras transgresiones, fue magullado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz estuvo sobre él, y por sus heridas somos sanados. Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado, hemos vuelto cada uno su propio camino, y en el fin con los impíos, y en el principio y el fin con los ricos, con su muerte, porque no había hecho violencia y tampoco había engañado en su boca. Sin embargo, agradó a Yahweh herirlo, sometiéndolo a padecimiento. Sin embargo, agradó a Yahweh herirlo, sometiéndolo y padeciendo. Cuando tú hagas de su alma como ofrenda por el pecado, él verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahweh será prosperada en su mano. Verá el sufrimiento de su alma y quedará satisfecho. Por su reconocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, porque él llevará sus iniquidades. Por lo tanto, le dividiré una porción con los grandes, y él dividirá el botín en el principio y en el fin con los fuertes, porque ha derramado su alma hasta la muerte, y fue condenado, y fue contado con las transgresores, y llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Amén. Gloria a Dios. Tremenda y poderosa es la palabra de Dios. Amén. Increíble todo lo que está escrito con muchísima anticipación. Vamos a ir analizando un poco. Quizás tenemos por acá un análisis de este capítulo 53, no a fondo, porque si no se nos va a ir todas las 4 horas en esto, hermanos, si analizamos solamente este capítulo 53 a fondo. Amén. Pero sí, gloria a Dios,
Vamos a comenzar con la primera parte, versículo 1 al versículo 3. Amén. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Aquí en esta primera parte se está mostrando de forma profética por lo menos dos cosas, hermano. En primer lugar, lo extraño y lo contradictorio que podría parecer que el Mesías sufriente, amén, cuyo rostro está desfigurado, hermano, más que el de cualquier hombre, sea al mismo tiempo salvación y purificación para las naciones. ¿Cómo es que este siervo, este Mesías sufriente, amén, iba a hacer salvación y purificación para todas las naciones? Y en segundo lugar, lo que se aprecia en estos primeros 3 versículos es que se anticipa que el Mesías iba a ser rechazado y que muchos no iban a creer, amén, en ese anuncio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Este contexto del sufrimiento y la agonía del Mesías, esta línea pareciera estar fuera de lugar. El brazo de Jehová es una imagen de su fuerza y de su poder. Aquí nosotros podemos entender cómo, haciendo referencia de este siervo sufriente, se está hablando que se le ha manifestado el brazo de Jehová. En otras palabras, la fuerza, el poder de Dios, amén, la diestra de poder, amén, de Dios, se estaba manifestando en este siervo. Amén. Claramente te está diciendo que el poderío de Dios estaba en este siervo. A Él sea toda la gloria. Amén. Subirá cual renuevo delante de Él. Jesús creció. Amén. Dice la palabra en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció, pero todo el tiempo fue como un renuevo. Amén. De aparente debilidad e insignificancia. Nada como un árbol poderoso. Quizás no se veía ese brazo fuerte allí manifestándose en ese Jesús. Amén. Porque Jesús era de un carácter frágil, de un carácter dócil, de un carácter apacible. Daba la sensación de ser un cordero humilde, sencillo, tranquilo. Pero de pronto ese Jesús pacífico y tranquilo volteaba las mesas en el templo diciendo: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Aleluya. Con un celo que solamente le pertenece a Dios, hermano. Si hubiésemos en la actualidad celosos como el Señor se manifestó celoso, quizás actuaríamos muy diferente en muchos aspectos de nuestra vida. Amén. También vemos ese brazo poderoso cuando Él calmaba la tormenta, la tempestad. ¿Y quién es este? Decían, que aún el viento les manda y le obedece. Amén. Entonces allí estaba, aleluya, manifestado ese brazo fuerte. Aparentemente parecía ser alguien débil, alguien vulnerable, pero no era así. Amén. Luego habla como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca. Yo no sé, hermano Ismael, si usted ha visto alguna raíz que sea bonita, una raíz que sea agradable a la vista, una raíz que sea hermosa, porque los cuadros que la gente pinta de Jesús lo hacen ver como bien agradable, alguien precioso, bien parecido. Amén. Pero la Biblia habla acerca de raíz de tierra seca. Amén. Y sabe que Jesús creció en la región de Galilea. Amén. En esa Palestina ocupada por los romanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En lo que respecta a los asuntos espirituales, políticos y de nivel de vida, ciertamente era una tierra seca. Esa raíz venía de allí, de esa tierra seca. Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca. Creo que fue en ese momento el discípulo Natán, el que dijo: ¿y es que puede salir algo bueno de Galilea? Y cuando el Señor Jesús habló con él,
Natán ahí le cambió por completo su forma de pensar. Hermano Ezequiel Barrientos. Pensaba lo mismo, podrá salir algo bueno de Nazaret. Ajá. Iba a citar también esa misma parte. Por lo tanto, no era de buen parecer, pues. No era de buen parecer. De Y hecho, el atractivo de él estaba en su forma, amén. porque multitudes le seguían. Y como alguien, hoy en día los ídolos, los cantantes, todos tienen que arreglarse, pintarse, maquillarse, ponerse bonito. Tenían que arreglarse para tener seguidores, pues. Y estamos en un ambiente así, en un tiempo, una sociedad que está muy preocupada de la superficial, por el tema de las redes sociales, las mejores fotos, los mejores videos, todo editado, dar una buena impresión, la propaganda. Sin embargo, Jesús no necesitaba de eso. Jesús convirtió los corazones no con esas armas terrenales que usa el hombre hoy, con su palabra, solamente su palabra. Ese fue el atractivo de él. Y las personas que tenían necesidad solamente le miraban y le seguían. Amén. De hecho, la palabra es clara cuando dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Dice: le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Claramente la Biblia lo estaba diciendo: sin atractivo, sin hermosura. Amén. Incluso proféticamente hablando, porque el profeta Isaías, el que está aquí escribiendo por lo que él escuchó del Señor, proféticamente hablando, Isaías estaba hasta dando una descripción bien convincente de cómo sería el Mesías, que nosotros sabemos que es el Señor Jesús. Amén. No iba a ser un hombre de notable hermosura. Sí, estamos leyendo en Isaías 53, esto es correcto. Estamos en Isaías 53. El hermano Ismael leyó completamente el capítulo 53 y ahora lo estamos desglosando en algunas partes. Amén. No quiere decir que quizás que el Señor Jesús era feo, amén, sino que no había un atractivo físico en él, sin atractivo para que le deseemos, dice su palabra. Amén. Aparentemente se refiere a este atractivo físico. Habría que ver el concepto de belleza, hermano Ismael. El concepto de belleza, qué es lo que es la belleza, qué es lo que es lindo y feo, culturalmente. Bueno, ahí decía sin hermosura, o sea, algo que no es hermoso, pues. No se puede negar. Aunque hay gustos y gustos, se dice por allí. Amén. Bueno, vamos a ir avanzando, hermano. El tiempo avanza y no se detiene. Despreciado y desechado. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús, el Mesías, no iba a ser un hombre de una vida de fiestas, de parrandas, de carrete. El Señor Jesús, hermano, no vino con esa intención. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, hermano. Despreciado, amén. No iba a tener aprecio por los hombres. Y aún más allá, desechado. Cuando usted desecha algo, ¿qué hace usted? Lo bota o lo tira a la basura. Eso es desechar. Amén. Tirar, botar, despreciar. Y aquí proféticamente se estaba diciendo que el Mesías iba a ser desechado. Amén. Entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Hermano, aquí nosotros vamos a leer acerca de esto. Amén. No sé si mi hermano Ismael puede buscar en Lucas capítulo 10 versículo 21. Lucas 10, 21. El Señor conoció el dolor y el quebranto tan íntimamente que pudo ser llamado varón de dolores. Este era también un atributo que iba a llevar el Mesías. Varón de dolores. Iba a sufrir. Amén.
iba a ser despreciado, iba a ser desechado. Pero por allí se habla de una piedra que fue reprobada por los edificadores. Amén. Pero esta piedra vino a ser la cabeza del ángulo. Amén. Aleluya. Vamos a vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 21, hermano. Este tema es súper emocionante, satisfactorio, edificante. Gloria a Dios por eso. Lucas 10, 21, ¿qué dice, hermano? En esa hora Yeshua se regocijó en el espíritu y dijo: te agradezco, Padre, ya del cielo y la tierra, que has ocultado estas cosas con los sabios y prudentes y las has revelado a infantes. Así, Padre, por lo tanto pareció bueno. Amén. Allí vemos al Señor regocijándose, pero en el espíritu. ¿Sí? Ahí sale la raíz haya, Esa que es. se expresa haya, ya, de Yaguá, Ah, de sí. Jehová, haya, la raíz que El también Padre. significa existencia. Haya de la raíz, que la raíz Yeshua, la raíz viene de haya. Amén. Dice, bueno, aquí aparece como Padre, ¿no? Ese, o Señor del cielo y de la tierra. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Por eso los fariseos, los saduceos, los maestros en la ley, los doctos, los expertos, los profesionales, los que sabían más, no pudieron entender nada. Y Jesús le dijo a Nicodemo: ¿y eres tu maestro y no sabes esto? Si no puedes creer las cosas terrenales, ¿cómo vas a hacer si te digo las celestiales? ¿Ven? Pero Jesús, el Señor, se regocijó porque esto fue oculto de los sabios y de los entendidos y fue revelado a los niños. Amén. A Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a ir avanzando un poco más abajo. Dice: como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, debido a que no había nada exteriormente hermoso o carismático en el Mesías. La reacción de la humanidad fue apartarse de Él. Si nosotros vemos cuando le seguía una multitud, era porque quería algo específico. Y el Señor sabía que lo perseguían, era por eso. Había multiplicado los panes y los peces. Y luego le seguía una gran multitud y el Señor tuvo que deshacerse de esa multitud porque sabía que le andaban buscando era porque querían un bien específico. Pocos cuando lograron conocer el don de Dios, como le dijo el Señor a aquella mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría a ti agua que salta para vida eterna. Y esos pocos que entendieron eso eran los que le seguían por lo que Él estaba enseñando y por lo que Él significaba. Amén. El Señor Jesús significaba nada más y nada menos que la salvación para la humanidad. Amén. Bendiciones, Pastor Darwin. Estamos aquí gozándonos con el profeta Isaías, hablando un poco de las profecías mesiánicas. Amén. Bien, hermanos, por eso fue menospreciado, escondimos de Él su rostro. La gente que se le acercaba lo hacía por interés. Amén. Bueno, este nos dio de comer, vamos a estar con este porque cada vez que tengamos hambre nos va a dar pan, nos va a dar peces. Amén. Y no era así en realidad. Por eso el Señor tuvo que salir de esa multitud. Amén. Decíamos también que era un varón de dolores. Tanto fue el sufrimiento del Señor Jesús que desde el principio en la profecía Isaías estaba diciendo que el Mesías iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto, alguien que iba a sufrir tanto que parte de su forma de ser, de sus características, de su esencia, de su personalidad, estaba el sentir dolor. Y es que el Señor Jesús tuvo que padecer grande y enormemente por toda la humanidad.
De hecho, para no irnos tan allá, una situación puntual del Mesías, hablando de dolores, lo vemos cuando él llora, cuando estaba con Marta y con María, hermanas de Lázaro. Amén. Ahí vemos a un Jesús llorando, aunque algunos hablan de que lloraba por la incredulidad de ellos. Yo estoy convencido de que el maestro lloró por ver el sufrimiento de Marta y de María, ver su sufrimiento por su hermano que había fallecido. Y él también como que cargó con ese dolor de ellas y por eso se conmovió y también lloró, dice la palabra. Y venció la muerte. Amén. Él no estaba llorando por la muerte de Lázaro, porque ya él sabía que lo iba a resucitar. Él estaba sintiendo el dolor, acompañando. Por eso la Biblia dice, llora con los que lloran y ríe con los que ríen. A eso se refería el Señor Jesús, como nuestro mejor referente, como nuestro mejor ejemplo, lo dejó allí bien plasmado. Amén. Vamos a avanzar un poco más. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Curiosamente, hermano, esta estimación era exacta, era precisa. Ciertamente el Mesías fue azotado, hermano. Fue herido, amén, por Dios, fue abatido, hermano. El problema no estaba en ver estas cosas, sino en solo ver estas cosas. El hombre vio al Jesús sufriente, pero no entendió las razones. La gente que estaba allí, que fue testigo de la crucifixión de Jesús, que fue testigo de los azotes del Señor, de todos los golpes, cuando le arrancaban, le tiraban la barba, cuando lo azotaron, cuando la carne quedaba en los látigos pegada, las personas vieron ese sufrimiento de Jesús, pero no entendían lo que eso significaba, aun cuando siglos atrás el Señor lo había dejado claro a través de Isaías. Amén. Claro que sí había algunos que lo entendían. Claro que sí había muchos que entendían lo que el Señor estaba haciendo. Pero fíjate, hermano, el mismo Pedro le dice, Señor, que no te pase esto. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Porque el Señor Jesús estaba claro en que eso era lo que tenía que pasar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amén, porque eso es lo que estaba escrito y lo estamos leyendo en Isaías. Amén. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él, el Mesías, herido fue por nuestras rebeliones. Y fíjate que es una profecía y no dice será. Amén. Será herido. Amén. Dice fue herido. Y aquí todavía no había acontecido, pero lo expresa de esta manera, dando a entender que se iba a cumplir tal cual como le estaba diciendo. El Mesías iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre el Mesías. Amén, el Mesías. Y sí, hermano, el Mesías fue azotado, fue herido, fue abatido. Amén. Pero ahora el profeta nos explica por qué. Dice, fue por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Fue en nuestro lugar que sufrió el Mesías. Otra cosa que podemos resaltar aquí, donde dice herido, creo que el versículo 3, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. La palabra herido, no sé cómo lo menciona allí, creo que es el versículo 3 o 4. Ciertamente, él ha llevado el 4. Dice igual herido. Bueno, la palabra herido acá literalmente quiere decir atravesado. Entonces, incluso aquí se está cumpliendo cuando el romano le atraviesa con la lanza al maestro. La costumbre era que en ese momento le partían los tobillos, caso ellos se lograban escapar. En ese caso no. Pero en el caso del Señor no, porque estaba escrito que sus huesos no iban a ser quebrantados. Por
lo tanto fue traspasado. Y aquí en este versículo de Isaías 53 vemos que dice herido. Amén. Él herido fue por nuestras rebeliones. Estaba hablando literalmente de que sería atravesado. Luego dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí el profeta ve a través de los siglos para saber que el Mesías sería golpeado con muchos azotes. Amén. Pudiéramos verlo en lo que dice Marcos 15:15, si quisiéramos tener una referencia. Aún así el profeta anuncia que la provisión para la curación se encuentra en el sufrimiento de Jesús, porque dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Por sus llagas, o mejor dicho, su llaga, porque habla de una sola. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué dice Marcos 15:15? Entonces, 15, Marcos. Sí, amén. Y entonces Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua para que después de azotado fuera crucificado. Ahí está. ¿Ven? Iba a ser azotado y después iba a ser crucificado. ¿Qué decía la gente? Denos a Barrabás y a Jesús crucifíquenlo. Amén. Allí está el cumplimiento también de lo que está escrito en este capítulo 53 de Isaías. Estamos viendo el Mesías como el siervo sufridor. Amén. El cordero que iba a ser inmolado. Estamos viendo todo lo que hace mención del Mesías en el libro de Isaías. Amén. Luego, más adelante, hermano, aquí hay muchísimo de qué hablar. Ya vamos a tener que hacer un corte. Vamos a terminar una idea y ya después vamos a comenzar a ir cerrando por el día de hoy. Luego tenemos la otra fase, que era este Mesías, amén, pero como rey triunfante. Y volvemos al capítulo o al versículo del inicio, Isaías 9:6. Isaías también profetizó acerca del reinado glorioso del Mesías. Hermano, si usted quiere compartir una palabra, siéntase totalmente con libertad de hacerlo. En cualquier momento que usted quiera hablar, que quiera participar, puede hacerlo con total libertad. Amén. Estamos compartiendo la gloriosa palabra de nuestro Dios, gozándonos en Isaías, viendo, si bien es cierto, toda la parte dura, conmovedora, fuerte que tuvo que vivir este siervo sufridor, como lo mencionábamos, este cordero que tendría que ser inmolado. También a través de eso nosotros vemos el grande amor, la grande misericordia de nuestro Dios. Amén. Así que por eso, hermanos, nosotros nos gozamos. Si bien es cierto, otra vez tenemos que tener presente todo lo que tuvo que sufrir el Mesías, porque solamente el Señor, nuestro Dios, pudo haberlo hecho. Déjeme decirle, hermanos, que si cualquier otra persona hubiese pasado por los azotes que pasó el Señor Jesús, cualquier otra persona hubiese muerto en ese castigo, hermano. No hubiese sobrevivido a esos azotes, no hubiese sobrevivido, ni siquiera hubiese llegado al Gólgota, hermano. Déjeme decirle que si cualquier otra persona hubiese pasado por lo que pasó el Señor Jesús, ni siquiera hubiese llegado al Gólgota, porque los azotes que recibió, hermano, fue algo totalmente inhumano, algo totalmente terrible, espantoso, hermano. Se ha hablado mucho acerca de los látigos que usaban los romanos. Se habla mucho de estos látigos que tenían en las puntas huesos, pequeños huesos, o incluso hasta metales. De manera que cuando el látigo llegaba a la carne y venía para atrás, hermanos, eran literalmente tiras de piel lo que soltaba. Imagínese usted agarre un suéter, un polerón, algo así como esto, y usted lo corte con tijera y haga tiras. Literalmente, hermano, eso era lo que sucedía con el maestro. Amén. Su cuerpo se hacía tiras por los latigazos, amén, que recibía de los romanos. Cualquier otra persona se hubiese desangrado, se hubiese desmayado y hubiese muerto, no hubiese aguantado, mucho menos cargar la cruz que tuvo que cargar camino al Gólgota. Amén.
Solo nuestro Dios, solo Él, manifestado en carne, pudo haber hecho esto. Mientras la esencia divina de Dios, amén, mientras la deidad estaba dentro de esta carne que llevó el título de hijo, había vida. Por eso cuando Dios tiene que salir para que pueda, digámoslo así, perecer, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La carne estaba sintiendo que ya lo divino estaba saliendo de allí. Por eso expira, porque si lo divino, si Dios no sale de ese cuerpo, no iba a morir nunca, hermano. La Biblia claramente nos dice, y sé que ya lo dijimos, pero lo voy a repetir, dice: en Él estaba corporalmente, amén, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la divinidad de Dios estaba habitando en Jesús, amén. Por eso los mares le obedecían, porque Él los creó. Por eso todo ante Él se tiene que doblar, porque de Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Quiero concederle la palabra a nuestro pastor. Ya vamos a continuar allí. Pastor Ezequiel Barriento. Pastor Ezequiel, ¿tenía la mano levantada? Amén. Amén. No podía pillar el micrófono. Ya. Grande el sacrificio que hizo mi Jesucristo por nosotros. Dice usted, porque estamos hablando sobre el Cristo o el Mesías, no de Jesús, sino del Cristo, del Hijo de Dios. Y a pesar de todas las, a pesar que la divinidad de Dios estaba en él, pero él siempre hacía la voluntad de su Padre. Y dice que él oró al Padre diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya, hablando del Cristo, del Mesías. Lucas 22:42. Juan 6:38 demuestra la existencia de dos voluntades. Él vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. La palabra del Señor dice también, dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, el Hijo tenía un espíritu. Aunque sea difícil distinguir entre la naturaleza humana y divina de su espíritu, alguna referencia aparentemente enfoca en el aspecto humano. Por ejemplo, gimiendo su espíritu, Marcos capítulo 8, versículo 12. También él se regocijó en el espíritu, Lucas 10:21. Se estremeció en el espíritu, Juan 11:33, y se conmovió en el espíritu, Juan capítulo 13:21. Siendo el Hijo de Dios, tenía la necesidad de orar al Padre, tenía que pedirle y decir: Padre mío, que no haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, la copa que él bebió fue algo grande, fue tan amarga lo que él bebió, mi hermano, porque no sabemos que por su llaga fuimos nosotros curados, como habla Isaías del que están leyendo ustedes. Gloria a Dios. Y dice que fue menospreciado, pero si el hombre siempre no le gusta de escuchar las verdades, y Jesús era la verdad encarnada, era la palabra viva, amado al Señor, pero a través de su velo que es la carne, él tuvo que pasar por todos los dolores de quebranto, fue menospreciado, que escondimos de él su rostro, amado al Señor. Es decir, casi todos lo abandonaron. Y muchos dijeron: dura es tu palabra, Señor. Pero para aquellos que son escogidos, dice que es la palabra de Dios,
esos dos caminantes que caminaban por el Maús, dice, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Es decir, la palabra de Dios llega tan, mi hermano, tan fuerte. Algunas veces nos reprende, pero si somos escogidos de Él, siempre aceptaremos la corrección. Entonces, mi Señor tuvo esa necesidad de orar. Si Él tuvo la necesidad de orar, ¿cómo nosotros no tenemos esa necesidad de orar? Si somos siervos tan pequeños que vivimos porque Él nos hace vivir. Doy gracias a Dios por esto, porque a mí me alegra mi vida, porque siendo el Mesías, Dios ejemplo en nosotros. Él no hubo pecado en Él. No hubo pecado en Él. Dice que Él se entregó, dice, a mí nadie me quita la vida, sino yo la entrego y la vuelvo a tomar. Que Dios le bendiga, hermano Jackson. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Amén. A Él sea toda la gloria. Nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo a quitar y yo mismo la vuelvo a tomar. Amén. Por lo tanto, así es, hermano. Él es el dueño, Él es la vida. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que, hermano, a Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Amén. Estábamos entonces en Isaías 9:6. Amén. Sí, por favor, la última fase que estábamos hablando. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre se llamará Maravilloso Consejero, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de paz. Amén. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo grandes atributos que iba a tener, en este caso pues que tiene, porque ya esta profecía se cumplió en Jesús, el Mesías, amén, acerca de ese rey triunfante. El pueblo judío estaba esperando quizás un caudillo, el pueblo judío quizás estaba esperando un guerrero, un libertador que iba a derrotar al imperio romano, que iba a libertar físicamente o carnalmente a un Israel que estaba dominada, oprimida por el imperio romano. Pero el que llegó a libertar, no fue a libertar la carne, hermano, fue a romper las cadenas del pecado. Fue a libertar a nuestro espíritu, nuestra alma, vino a darnos el acceso a la vida eterna, porque todo aquel que practica el pecado, dice su palabra, es esclavo del pecado. Y ese libertador, ese salvador que iba a venir, aleluya, no iba a venir para libertar un espacio físico, una tierra, o a sacar a un país que estaba oprimido por un imperio, no. No, iba literalmente a salvar las almas que se estaban yendo al infierno sin esperanza, sin salvación. Eso era el plan de salvación que el Maestro tenía y tiene para nosotros, salvar nuestras almas, amén, de ese lugar de fuego eterno que está establecido. Esa era la verdadera salvación que Él vino a traer. Y a los suyos vino, y aunque los suyos no le recibieron, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en ese glorioso nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A Él sea toda la gloria, aleluya. Amén, amén. No me provoque, hermano Darwin, porque si me dice que predique, aquí amanecemos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero nos gozamos, amén, porque nosotros por misericordia de Dios hemos entendido, aleluya, cuál era el propósito verdadero del Señor. Y aquí entonces estamos viendo atributos de este Rey triunfante, de este Rey eterno, así como lo dice. En primer lugar dice consejero, amén, admirable, aleluya, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo es que el Hijo
iba a ser Padre eterno también. El Señor, Ajá. el poderoso. El poderoso, el Dios fuerte, amén, y príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz, dice el Señor, os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Esta es la tercera fase que vamos a encontrar de las profecías del Mesías, de las citas que hablan acerca del Mesías en Isaías. En primer lugar, hablábamos del nacimiento virginal que este Mesías iba a tener. En segundo lugar, hablamos del siervo sufriente, este cordero que se iba a inmolar para poder otorgarle el acceso a la vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la puerta, todo el que por mí entrare hallará vida eterna. Yo soy el medio, yo soy la dirección, yo soy la vía, yo soy la única forma en la que ustedes pueden escapar del sufrimiento eterno. Porque es que a través del sufrimiento que padeció el Mesías es que nosotros, por su gracia y misericordia, podemos el día de hoy tener acceso a la salvación. Y luego, en último lugar, este rey triunfante, que si bien es cierto, apareció físicamente sobre un pequeño pollino, hermano Ismael, sobre un pequeño chancho o cerdo o cochino, o como usted le quiera decir, sobre esta criatura. No, pollino no era un cerdo, era un asno, perdón, un asno, sobre un burro, un asno, como usted le quiera decir, pequeño, ¿verdad? Porque era un pollino. Aleluya, sobre un asno venía el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya hice la aclaratoria, gracias hermano Ezequiel. El pollino es un asno, amén. Si bien es cierto, aleluya, si bien es cierto, muchos pudieran ver simbológicamente un caballo de color blanco como un símbolo de un guerrero, de un libertador, de aquel que va con una espada libertando naciones enteras. Aquí vemos a el Mesías sobre un pollino, hermano, sobre un asno. Amén. Y es que el trabajo que el Señor vino a hacer era un trabajo de humildad, de sacrificio, de dolor. Ahí volvemos con el siervo sufriente, varón de dolores. Iba a ser experimentado en quebranto, iba a tener esa experiencia de lo que es sufrir. Y qué mayor que todo el sufrimiento que él padeció. Pero luego, aleluya, le vamos a ver, porque la Biblia habla. Me voy a salir un poco de Isaías y voy a ir para Apocalipsis, porque allí se me habla, no lo vamos a leer, porque allí se me habla de ese caballo blanco que muchos estaban esperando. Amén. Y va a llegar el momento en el que el Señor lo va a hacer de esa manera, pero primero era lo primero. Primero el Señor tenía que hacer lo que primero tenía que hacer. Amén. Usted recuerda cuando el Señor hacía milagros, dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No sanaba primero, salvaba primero, después otorgaba sanidad. Amén. Y a los que le otorgó sanidad y se fueron y gracias vinieron a darle, solo uno que se devolvió y le dijo: y los otros 9, no sé, se fueron, solo vine yo a agradecerte. Bueno, tú que viniste no solamente has sido sanado, sino que ahora también has sido salvado. Amén. El Señor sabe cuál era la prioridad. Así que por eso, hermano, llegará el día en que todo ojo le verá, como dice su palabra. Yo no le quiero ver cuando todo ojo le verá, yo le quiero ver antes. Yo le quiero ver antes. Yo le quiero ver antes de que todo ojo le vea. Amén. Y también estar con Él cuando todo ojo le vea. Amén. Así es que tiene que ser, hermano, por fe, aleluya. Nosotros seremos arrebatados en los cielos cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén. Sea que muramos o sea que el Señor venga, nuestra esperanza es que podamos estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Hermano, vamos a dejarlo hasta acá. Luego, la semana que viene vamos a continuar, porque de esto hay mucho que hablar. Vamos a seguir con la misión de Cristo y con muchas cualidades. Amén. Con respecto al Mesías, porque no hemos abordado mucho de este tema. Así que lo vamos a dejar hasta acá, hermano. Agradecerle a cada uno de los presentes, a cada uno de ustedes, que el Señor Jesús, hermano, me los bendiga grandemente. Amén. Quiero ya finalizar porque el tiempo se nos fue. Amén.
vamos a hacer una oración, no sin antes preguntar acaso si alguien quería acotar algo, quería hacer una pregunta o si estamos bien hasta acá, hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos, amén, de esta reunión, pero nunca de la presencia de nuestro Dios. Y sería entonces hasta la próxima semana, con la ayuda de Dios, que sigamos con este hermoso estudio. Amén. Quiero invitar a mi hermano Ismael que haga esta última oración para quedar despedido, hermano. Amén. Amén. Maravilloso, poderoso Dios creador de los cielos y de la tierra, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por su bondad, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar aquí nuevamente, Señor Jesús, escudriñando, Señor, su palabra, Padre Celestial. Usted nos enseña cada día, mi Señor Jesús, y nos capacita, Padre Celestial. Oh, bendito Padre creador, tan grandes son tus obras, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Señor, por su sacrificio. Oh, Dios te la gloria. Sí, Señor Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Oh, bendito eres, Señor Jesús. Oh, Padre Dios Celestial. misericordioso. Bendice mis hermanos, Me falta Señor. la palabra, mi Señor. Pero bendito, Bendice mis Señor hermanos. Jesús, le ruego, mi Señor Jesús, que estemos en su corazón, Señor. Guárdenos, Padre Celestial, a cada persona, Señor, que está escuchándonos, Señor, bajo su poder, Padre Celestial. A mi hermano Jason, mis hermanos, Señor, a su iglesia, Padre Celestial, a los que invocan su nombre, mi Sí, Señor aleluya. Jesús. A los que piden socorro, Señor, por su nombre, mi bendito Señor Jesús. Gloria. Muchas gracias, poderoso soberano de la tierra. Despídanos, Señor, en esta hora, pero nunca de su presencia. En su poderoso nombre, mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Señor. Gracias. Bien, mis hermanos, ahora sí, somos despedidos. Que el Señor Jesús me los bendiga grandemente. Amén. Amén. Gloria a Dios porque nos permite escuchar su poderosa palabra. Amén. Sigamos en oración. Gracias, hermano Darwin. Saludos a toda la congregación. Saludos a Ángela, a las niñas. Amén. Bendiciones a toda la iglesia allá en el Rotario. Amén. Hermana Marisa, mucho gusto de tenerle por acá nuevamente. Hermana Teresa, aleluya, que nos acompaña. Nancy, Ezequiel, nuestro pastor Ezequiel Barriento. Jesús le bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente Bendiciones. noche. Amén. Bendiciones. Tengan buenas noches. Chao, hermano. Para todos. Bendiciones. Muchas gracias por su bendiga. Chao, hermano Darwin. Gracias. Chao.